faltan casi 423.000 años o 425, no, como 425.000 años de que todavía continúe. Y bueno, es un periodo que usualmente está como muy estigmatizado. Se hablan muchas cosas malas del Kali Yuga. Y bueno, justo el propósito de esta sesión es mostrarles pues la parte positiva y que no es tan conocida de este Kali Yuga. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Vale, creo que ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues justo como comentaba, esta plática es el secreto del Kali Yuga. Ahora, ¿qué es el Kali Yuga? Aquí un comentario previo, digo, esta es una frase que utilizaba pues nuestra maestra Elena Blavatsky al expresar algunos de sus pensamientos, y aquí pues se pide lo mismo, ¿no? Por favor de pues ser gentiles al escuchar, amables al juzgar. Ahorita me tocará hablar de algunos temas que pues pudieran generar incluso un poco de ruido, principalmente para los hermanos teósofos que son, digamos, más ortodoxos, porque algunas de las temas que vamos a ver ahorita no son propiamente de Elena Blavatsky, pero bueno, en ese sentido pues se pide esa apertura para poder aceptar y escuchar ideas nuevas, y bueno, que también pues traten de utilizar su intuición para tomar lo que consideren que sirve y descartar aquello que no. Bueno, ¿qué nos decía la maestra Elena Blavatsky con respecto al Kali Yuga? La maestra decía que el Kali Yuga es la edad oscura y nefasta durante la cual el mundo expía los pecados. Aquí, ojo que no es como la visión cristiana, ¿no? De que hay una especie de Dios antropomorfo que por lo que hicimos nos va a castigar. No, más bien al final, pues sabemos que todo lo que nosotros hacemos, nosotros hacemos acciones y esas acciones generan una reacción, que eso es lo que conocemos como karma. Entonces, pues justamente en este Kali Yuga es el periodo en el que se va a trabajar mucho de ese karma, el resultado de esas acciones que hemos generado en pasadas vidas, y específicamente pues en los 3 periodos grandes de tiempo, 3 yugas precedentes. Vale, ahora, ¿cuáles son algunas profecías del Kali Yuga? Dentro de justamente el Vishnu Purana, que es uno de los textos pues, más antiguos de la India, justo cuando fue la muerte de Krishna, hace justo aproximadamente 5.000 años y cachito, se decía que iniciaba el Kali Yuga, y este iba a ser un periodo de oscuridad donde pues iban a darse todos los puntos que estamos viendo aquí, ¿no? Se decía que habrá monarcas contemporáneos reinando sobre la tierra, reyes de ruin espíritu, de genio violento y hasta aficionados a la mentira y a la perversidad. Esto qué diferente, en las escrituras antiguas, pues se menciona que antes, por ejemplo, los monarcas, pues eran prácticamente como o sea, de algún modo eran los representantes de los dioses, eran personas pues de máxima sabiduría, de máxima rectitud, y para los antiguos, pues definitivamente era algo impactante que aquellos que eran como los representantes de los dioses, pues en lugar de ser esos seres sabios, esos seres que buscaban el crecimiento de la humanidad, pues iban a hacer todo lo contrario, ¿no? Que es este primer punto. En el Kali Yuga también se dice que estos gobernantes, esta gente, pues habrá de dar muerte a las mujeres, a los niños y a las vacas, que bueno, como sabemos, las vacas representa algo sagradísimo para la comunidad hindú. Otro punto en el Kali Yuga que se menciona es que conforme vayan pasando estos 430.000 años, de los cuales ya pasamos los primeros 5.000, las vidas de los hombres cada vez serán más cortas. Casualmente, pues la mayoría de la gente irá viviendo menos años, y solo unos pocos, aquellos que han acumulado riqueza, aquellos que han acumulado poder material, serán aquellos que probablemente tendrán vidas largas, pero no será así para el grueso de la gente. Ahora, se dice que en el Kali Yuga la gente va a estar pues presa a deseos insaciables. Se dice que la gente pues va a estar sujeta a 1.000 tentaciones de todo tipo, cosas de fácil consumo, temas materialistas, temas que impliquen una satisfacción bajo un poco esfuerzo, y estos deseos cada vez van a ser más y más, al punto que pues vamos a estar en una sociedad pues ampliamente materialista que va a estar más orientada pues a satisfacer sus propios deseos personales, ¿no? Deseos de rápido consumo y que al final pues no te van a dejar algo.
Mencionan que pues la gente, digamos, poderosa, y mediante la ley de la fuerza, pues se van a dirigir a las esposas de los otros. Aquí se habla como de una especie de barbarie, ¿no? Donde pues lo que rige es la ley del más fuerte. Y aquí hay una profecía, que parece de haber sido más específica para la India, del que aparece del lado derecho, ¿no? Que dice, los bárbaros, siendo poderosos, esto en la India, bajo la protección de los príncipes, mientras las tribus puras son descuidadas. ¿Qué fue lo que pasó en la India que obviamente sabemos? Pues la India al final pues fue colonizada, o sea, llegaron los ingleses pues tuvieron todo, digamos, el apoyo de los gobernantes de aquel entonces y al final pues los ingleses establecieron pues por arriba del pueblo hindú, pues tal cual, pues mermando muchas de las capacidades de los ciudadanos, ¿no? O sea, al final, pues temas como la democracia, la libertad de expresión, pues estuvieron muy controladas hasta hace, pues, aproximadamente un siglo. El otro punto dice, la riqueza y la piedad disminuirán día en día hasta que el mundo se depravará por completo. O sea, aquí nos muestran pues prácticamente un mundo que ya es pues cada vez más cargado al materialismo, donde lo que importa es cuánto dinero, cuántas propiedades tú puedes tener. Y la piedad pues se ve como algo de tontos, como algo de gente débil, como algo inservible, algo que no te va a ayudar para nada. Se menciona justamente que solo la propiedad, las propiedades, el poder, pues es lo que te va a conferir el rango. Tú podrás ser una persona con excelentes sentimientos, con mucho conocimiento de varias cosas, pero si tú no tienes posesiones, pues en este Kali Yuga todo aquello que puedas tener, pues pasa desapercibido. Se dice que justo la riqueza será la única fuente de la devoción. Va a ser el nuevo Dios al que la gente pues va a estar tratando de buscar. Otras profecías, bueno, se decía, aterricemos que esto, imagínense que estos escritos, o sea, surgieron hace 3.000, 4.000 años. Imagínense cómo habrá sido la sociedad hace 4.000, 5.000 años, cómo habrá sido, por ejemplo, la vida de pareja, cómo habrá sido la vida social. Y ahora vean estos textos que dice, el libertinaje será devoción. Ahorita es algo que lo vemos como de algún modo común, pero imagínense en aquel entonces, pues yo creo que ni se lo imaginaban. Dice, la pasión será el único lazo de unión entre los sexos. La gente pues ya no se va a buscar, en aquel entonces pues justo la tendencia era pues generar vínculos, generar familia. Y bueno, pues ellos yo creo que probablemente no se imaginaron la forma en cómo se viviría, ¿no? Que prácticamente pues el deseo sexual es lo que determinaría si dos personas se juntan independientemente de los sentimientos, independientemente de su afinidad, etcétera. De hecho, se dice, el asentimiento mutuo pues reemplazaría prácticamente al matrimonio. Se menciona también que la falta de honradez, la debilidad y la dependencia y la amenaza sustituirían a la sabiduría. Estaríamos en un periodo en el que, a diferencia de antes, que antes pues los que guiaban eran los maestros, pues ahora el que te guía es un capataz, una persona que te puede amenazar con quitarte un trabajo, que te puede amenazar incluso con poner en riesgo tu vida o la de tus seres queridos. Es ese tipo de sociedades las que pues, se menciona que estarían dirigiendo el nuevo mundo. Se dice también que, bueno, la falsedad será el único medio de éxito en los litigios. A diferencia de antes, que siempre se perseguía la verdad, pues ustedes, yo creo que probablemente lo han visto, ¿no? A veces en nuestro lindo, pues México lindo y querido, pues sabemos que el dinero y la creatividad de tener un buen abogado, pues es a veces lo que te saca como inocente a pesar de las cosas que pudieras haber hecho, ¿no? Dice también, si un hombre es rico, pues tendrá reputación de puro. O sea, prácticamente la riqueza es lo que denota qué tan respetable eres, qué tan puro eres, qué tanto es tu credibilidad. Aquel que sea más fuerte reinará. Y también se menciona que pues la gente del pueblo, digamos la gente, pues el grueso de la gente, va a estar siendo cada vez más y más sometida por presiones económicas, por presiones de impuestos y poco a poco se van a empezar a relegar entre los valles. ¿Qué es esto de relegarse entre los valles? Pues que van a ir quedando más alejados de lo que es la ciudad, ¿no?
Ustedes lo han visto probablemente también hoy en día, ¿no? Con la sobrepoblación, lo que muchas veces pasa es que a la gente más humilde se les desplaza, cada vez en zonas más lejanas, más inaccesibles, deteriorando así pues su calidad de vida, los tiempos que se hacen de trasladarse en un lugar a otro. Y bueno, pareciera que esto que antes podía parecer algo pues increíble, hoy lo vemos y creo yo no es tan descabellado, no es algo ya tan extraño. Y bueno, estas son algunas de las profecías del Kali Yuga. Ahora, ¿cuál es la simbología del Kali Yuga dentro del esoterismo? Elena Blavatsky nos menciona que justamente, pues, esta estrella de David invertida, que lo conocemos como este pentagrama, cuando está invertido con los cuernos hacia arriba, pues justamente es el símbolo del Kali Yuga y representa, pues es un signo de la hechicería humana, de la magia negra, y bueno, como saben, es muy utilizado dentro del sendero de la mano izquierda y en algunos aspectos de la magia ceremonial. Ahora, dicho todo esto, posteriormente, bueno, nuestra maestra Elena Blavatsky, esto lo menciono que habrá ocurrido pues aproximadamente en 1888, esto es de hecho una parte de la doctrina secreta que se publicó en esas fechas, y Elena justo nos lanzó por ahí una predicción con respecto al Kali Yuga que deberíamos de tener presente. Esta predicción que nos dice, ella nos decía, bueno, pero hay otro libro. Además de existir un tercer volumen que pues creo que muchos no lo llegamos a conocer, se mencionaba que iba a haber otro libro secreto que se iba a revelar. Este es un libro que Elena mencionaba que pues no era muy antiguo y que el libro pues prácticamente tiene la misma edad que en la que empezó el Kali Yuga, que fue hace aproximadamente 5000 y cachito de años. En 1888, ella decía que dentro de 9 años, esto quiere decir que ya serían como 1897, 1800, sí, más o menos 1897 aprox, se iba a terminar el primer ciclo de los 5000 años del Kali Yuga y con eso se iba a cumplir la primera profecía. Ahora, ¿cuál era esta primera profecía? Se decía que por ahí o sea, a finales del 1800, principios de 1900, iba a salir digamos, de la oscuridad un nuevo volumen. Y ese era un volumen que iba a tener una serie de profecías referentes a, la edad, bueno, a esta edad negra que es el Kali Yuga. La misma Elena decía que, bueno, pues a la gente de ese siglo, pues ya no iba a tener que esperar mucho tiempo. Y que, bueno, muchos iban a tener la oportunidad de conocer ese volumen y que incluso iba a haber un segundo volumen que estaba ya casi terminado, que se había venido preparando desde los tiempos de Shankaracharya. Y bueno, dentro de la teosofía, creo que este tema hasta cierto punto pasó desapercibido, ya que pues no hubieron, como que ya no hubo después más información sobre este volumen, nada se reveló y quedó como un tema pues de investigación, ¿no? O tal vez hasta como una curiosidad. Ahora, bueno, esta plática justo es, el nombre de la plática es El secreto del Kali Yuga, ¿no? Entonces, pues justamente lo que quiero en esta plática, pues es comentarles algo, compartirles algo que no es tan conocido, no es difundido y que creo que es de gran utilidad. Pero antes de compartir lo que menciono como el secreto del Kali Yuga, pues quiero dar unos antecedentes. Esto para que también pues sea de utilidad para nuestros teósofos, pues que digamos están más acostumbrados a la literatura inicial, ¿no? Digamos nuestros teósofos más ortodoxos. Entonces, ¿de dónde viene el secreto? Bueno, el secreto que ahora se va a mencionar. Esta persona, que es uno, yo diría que un teósofo detrás del telón, ya que muchos no lo conocemos, es Subramania Iyer. ¿Quién fue Subramania Iyer? Bueno, él estuvo desde los primeros tiempos de la Sociedad Teosófica. Él fue uno de los, bueno, fue un abogado y fue un soporte de Henry Olcott en los primeros años. Él participó en muchos de los temas de organización de la Sociedad Teosófica cuando ellos llegaron a la India. Él fue también, como saben, Elena Blavatsky en su momento pues fue acusada por los Coulomb de diferentes fraudes y justamente alguien que apoyó muchísimo para que se declarara inocente Elena Blavatsky pues fue justamente Subramania Iyer. Él fue parte del comité que al final la declararon inocente. Él también, pues, fue un estudiante aceptado de Tetsu Barrow. Bueno, como sabemos en teosofía, Tetsu Barrow fue una de las figuras, pues, más, yo diría, prominentes dentro de la teosofía. Era una de las personas que más sabía, probablemente al mismo nivel de Elena Blavatsky. Y Subarrow, pues, usualmente tenía un grupo muy reducido de estudiantes
Y justamente, pues, Subramania, pues, fue uno de esos pocos estudiantes aceptados para estudiar, para recibir algunas enseñanzas de Subbarro. Subramania también fue fundador del Congreso Nacional Hindú. Recordemos que en aquel entonces, pues prácticamente la comunidad hindú pues estaba de algún modo sometida por el gobierno inglés. No tenían posibilidad de aspirar a puestos altos, había poca libertad de expresión y a partir de todo esto y bajo el principio de que todos somos iguales, Subramania en su posición de abogado y de juez trabajó muchísimo para fundar este congreso, que este congreso justamente se utilizaría para defender los derechos de la gente hindú y después se apoyaría de otros países como Estados Unidos, entre otros, para buscar que la India pues fuera democrática. Entonces, justamente Subramania tuvo un papel importante en la democratización de la India. Y bueno, pues a nivel rango dentro de la Sociedad Teosófica, él estuvo bajo el título de vicepresidente de la Sociedad Teosófica en el periodo que va de 1907 a 1911. Y un punto importante, digo, para también un poco entender qué tan relacionado estaba con los miembros de la Sociedad Teosófica, él fue responsable de la liberación de Annie Besant y George Arundel. En aquel entonces, pues Annie Besant también peleó muchísimo por los derechos de la comunidad hindú, peleó por los derechos de las mujeres allá en la India y eso pues le generó muchos problemas políticos que al final le hicieron a Annie Besant estar 3 meses en prisión. Y justamente la principal persona que apoyó para que Annie Besant estuviera solo 3 meses y no estuviera pues a varios años, pues fue justamente Subramania. De ahí que también Annie Besant, pues al final veremos que se expresa pues bastante bien de este señor. Ahora, bueno, dentro de esta parte de la historia de Subramania, él estaba pues en los quehaceres de la sociedad teosófica y un día es visitado por una persona pues poco común, diría yo, que fue Rajagopala Iyengar. Rajagopala es un chela de la misma jerarquía a la que bueno, en la que los teósofos creemos. Este chela se acercó con él para indicarle que había, pues, por parte de los maestros algunos planes, temas en los que había que trabajar. Y bueno, ante esta, pues, increíble oportunidad que se le presentaba, pues, prácticamente Subramania se entregó totalmente y él fue invitado, pues, justamente por los maestros para hacer una divulgación de algunos textos sánscritos que eran muy antiguos, que habían estado ocultos pues por miles de años y que solo eran conocidos pues en ciertos grupos esotéricos de la India. Y había la instrucción de que algunos de estos textos ya era el momento en el que se debían de revelar. Justamente uno de estos textos importantes que se revelaría es una pequeña porción de este texto místico que es el Anushtana Chandrika. Y bueno, ahora, ¿qué es este Anushtana Chandrika? Pues algunos podrían considerarlo una revelación. ¿Y cómo fue la relación de todo esto que pasó con la teosofía? Pues resulta que en aquellos días había una revista muy recurrida de la Sociedad Teosófica en la India que se llamaba The Theosophist, que creo que todavía está a la fecha. Y en la revista de 1915, bueno, durante el año 1915, en 4 diferentes meses se generaron 4 artículos donde justamente Subramania Iyer comenzó a pues, presentar algunos de estos textos ya traducidos al inglés, donde muchos hablaban de pues qué es lo que se esperaba en esta etapa del Kali Yuga. Finalmente, 2 años después, en 1917, muchos textos de estos que venían en estas 4 revistas se recopilan, se incorpora también otras secciones inéditas y en 1917 se publica ya de manera, digamos, o sea, aparece de manera pública una porción de estos escritos que es el Anushtana Chandrika. Lo que ven del lado derecho, pues es prácticamente la versión original de la Anushtana Chandrika. Este venía pues en texto de Bangalore y el trabajo enorme que justamente pues hizo Subramania justo con este chela pues fue traducirlo al inglés. Ahora, en este texto místico que se aborda, bueno, hay un tema que muchos teósofos pues nos hemos llegado a preguntar ¿qué es esto de Shambhala? ¿Qué es ese lugar donde se dice que los maestros se reunían y se reúnen?
Bueno, pues justamente en estos textos nos hablan de que al principio, cuando apenas iniciaba el Kali Yuga, cuando ya estaba por venir y ya estaban en los primeros estragos del Kali Yuga, se hizo en Shambhala un concilio de sabios para determinar pues cuál iba a ser el plan, cuál iba a ser la estrategia para que pues pudiera la humanidad sobrellevar el Kali Yuga y pues ir avante en los siguientes 400, 30,000 años que les faltaba, ¿no? Y bueno, se habla un poco de este concilio que se realizó durante la luna llena de Vaishaka, que fue justamente en Huesac, que este es un momento simbólico muy importante para justamente la sección esotérica de la sociedad teosófica y para el budismo. También se habla en estos escritos se habla un poco más de esta figura misteriosa que no todos los teósofos conocemos, que es Sanat Kumara. Sanat Kumara para los teósofos es el líder de la jerarquía, es el que está hasta arriba, el que ha guiado el plan de evolución, pues prácticamente que busca la liberación de la humanidad, que busca la iluminación de la humanidad. Y en este texto se aborda pues mucho más esa naturaleza de quién es Sanat Kumara, si existió, si existe, si nos apoya, de qué forma. Y bueno, también quien tenga oportunidad de leer la doctrina secreta, pues uno se dará cuenta que hay muchísimas cosas que quedan como cabos sueltos, que uno se queda con la duda. Y justamente este texto de la Anushtana Chandrika hace referencia a diferentes textos de la doctrina secreta y algunos los explaya y los aclara. Y bueno, también, ¿qué más se menciona? Pues lo más importante de este texto es que nos habla de cuál es el verdadero significado del Kali Yuga. Estamos acostumbrados a ver el Kali Yuga como algo oscuro, como algo de materialismo, como algo pues algo medio, pues un periodo difícil. Sin embargo, aquí en este texto nos presentan una visión que es diametralmente opuesta de lo que es el Kali Yuga. Y lo más importante es que nos dan algunas instrucciones de qué cosas podemos hacer para sacarle el mayor provecho a esta etapa del Kali Yuga. Ahora, después de que se generan estos textos que eran esotéricos, que eran escondidos y se empiezan a dar a conocer poco a poco dentro de la India, pues ya prácticamente Subramania Iyer pues empieza a aislar un poco de la sociedad. Esto incluye a la sociedad teosófica, se dedica pues a una vida prácticamente de ascetismo, y hay los que estuvieron cercanos a él mencionan que él empezó a demostrar pues algunas capacidades, algunos yo diría Miren, poderes. está la moto. Perdón, si alguien me puede ayudar con el mute. Listo, gracias. Listo ya. Perfecto. Y bueno, se menciona que Subramania en sus últimos días, los que estuvieron cercanos a él, pues notaron que él empezaba ya a pues, tener ciertas habilidades que pues no eran comunes. Y estas mismas habilidades a él poco a poco lo fueron empujando a alejarse de algún modo de la sociedad, y él prácticamente pues sus últimos años fueron bajo una vida de asceta. Ya al poco tiempo, en 1924, pues Subramania Iyer desencarna. Y bueno, yo creo que también en reconocimiento y en agradecimiento a todo su trabajo, pues justamente Annie Besant le dedica unas palabras, ¿no? Que ella me dice, bueno, Subramania estuvo enfermo durante mucho tiempo, pero hasta el final su espléndido cerebro se mantuvo fuerte. Los últimos meses estuvieron llenos de dolor, pero el querido anciano permaneció paciente durante todo el tiempo. Solo anhelaba volver a casa y fue de buen grado al maestro que amaba y servía. Digo, esto nos habla, yo creo, un poco del reconocimiento que tenía Annie Besant sobre Subramania y de cómo ella reconocía que él tenía una tremenda lealtad hacia los maestros. Ahora, dicho esto y explicado este personaje, que fue el que nos revela muchos de estos temas. Bueno, por último, por todos los trabajos que Subramania hizo para lograr pues, la democratización de la India, pues justamente en la Casa del Senado, allá en Madras, en 1935, pues se levantó una estatua en su honor, que bueno, si alguien va a la India en estos días, pues todavía se la podrá encontrar. Ahora, dicho esto y explicado quién fue Subramania, bueno, pues ¿cuál fue esta obra? ¿Cuál fue esta obra secreta que se dice que los maestros permitieron que se revelara y que tenía profecías y más que profecías, indicaciones para sobrellevar el Kali Yuga? Bueno, ¿qué es esta obra? Aquí, bueno, por cuestión de espacio y por el tiempo,
Solo voy a incluir algunos pequeños extractos que me llamaron la atención, pero bueno, un estudiante de teosofía pues podrá notar que hay diferentes referencias a la doctrina secreta donde se aclaran algunos temas, como la que viene aquí marcada. Se revelan también algunos, o se da más información sobre algunos misterios, como por ejemplo sobre la envoltura, sobre el cuerpo de luz del Buda, el cual menciona Elena Blavatsky en la doctrina secreta, pero que queda como que muy al aire. Y bueno, aquí viene alguna combinación de que podemos ver en esta traducción al inglés, los que lo tradujeron buscaron también como que respetar algunas de las partes sánscritas en Devangari para quien quisiera, pues, como de algún modo corroborar la fuente, ¿no? Hay incluso referencias al Bhagavad Gita. De hecho, justo dentro de estos textos se menciona que hay incluso algo que es poco conocido, que es una versión esotérica del Bhagavad Gita. Y en algunas de estas páginas pues se hace referencia a esa versión esotérica. Ahora, aquí lo que vamos a seguir es dar como un pequeño resumen de este libro. Este libro realmente creo yo que da para platicarlo durante un año, por lo que he visto, pero bueno, por el tiempo que tenemos, quise rescatar algunos de los puntos que yo vi como más importantes, ¿no? Y justamente empezaríamos con ese concilio que se realizó en Shambhala. En esta obra, pues se menciona que justo cuando era el inicio del Kali Yuga, pues era una situación pues de mucha incertidumbre y todos en este caso los Maharishis, los Sudas, todos los que están en la jerarquía velando por el bien de los mundos, estaban desconcertados. No había una claridad sobre cómo se habría de abordar el Kali Yuga. Los maestros estaban empezando a dar muchísimas enseñanzas de tipos diferentes y la gente se confundía. La gente estaba empezando a dejar de ver a los dioses, cosa que antes se dice que los dioses sí que eran visibles. La gente los dejó de ver y al dejar de ver a los dioses perdían la fe. Entonces, al ver todo esto, pues digamos que la jerarquía pues estaba muy preocupada. Y ante esa preocupación, pues se establece este concilio de Shambhala, donde los 4 manus, que son los que vemos del lado izquierdo, pues se reúnen, los 7 rishis se reúnen y tenemos aquí del lado izquierdo, por ejemplo, a Nara, que quien conoce el Bhagavad Gita, pues lo relacionará probablemente con Arjuna, que es el representante de la humanidad. Tenemos del lado derecho a la Yoga Devi, que la Yoga Devi, pues digamos que no es nada menos que la representación simbólica de lo que los teósofos conocemos como el alma del mundo, como Alaya, que es justamente pues, la energía o el poder que se emite del Señor del mundo. Y bueno, aquí la vemos representada. Entonces, estaban todos reunidos en este concilio y justamente pues estaban desesperados y era prácticamente querían preguntarle a Sanat Kumara, que es el que está aquí en medio, conocido también como Narayana, conocido como Dakshinamurti, conocido como en su momento como Krishna cuando encarna, le preguntan, pues, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál va a ser el nuevo trabajo? ¿Cuáles van a ser las nuevas instrucciones? ¿Cuál va a ser la nueva jerarquía que se habrá de consolidar para poder sobrellevar el Kali Yuga? Y a partir de esto, pues, justamente, pues, Sanat Kumara revela una serie de puntos que son los que ahorita vamos a ver y que me parece son muy relevantes. Lo primero que dice, pues, Sanat Kumara, Narayana, y que sorprende a muchos al principio, es que él dice, no, a ver, es que ustedes quieren que tratemos de rescatar lo que ya se tenía, quieren que mantengamos las castas como estaban, quieren que mantengamos los Vedas como antes estaban, quieren que protejamos todo esto, y yo les voy a decir algo totalmente diferente, hay que construir una nueva casa. Y él dice, dentro de lo que se cita en este libro, se dice que él menciona, es mejor construir una casa nueva que reparar una en ruinas. Por eso, preferiría inaugurar un noble Dharma mandala. Entiéndase que el Dharma pues, es como la enseñanza que se va a dar. Prefiero inaugurar una nueva enseñanza que preservar los viejos Dharmas gastados, porque estoy seguro que los mundos alcanzarán la felicidad perfecta de este modo. Después refuerza más adelante esta frase que dice, más sensato es cortar un árbol seco que regarlo. Y algo bien importante, esta regla debe aplicarse para todos los casos y en la actualidad a la restauración del Dharma.
Este punto es muy importante porque también nos puede dar una idea de cómo es como piensan los maestros. Los maestros cuando ven que hay algo que definitivamente ya no está funcionando, que ya pasó su tiempo, que no está dando frutos, a veces los maestros pues pueden cortar algo de tajo. Después de eso, bueno, entre otros temas, Sanat Kumara pues también habla de la importancia del tiempo. Y entre algunos puntos que menciona dice, ser y no ser, placer y dolor tienen sus raíces en el tiempo. El tiempo es aquello que hace evolucionar a todos los seres. El tiempo recupera en su seno todo lo que ha brotado de él. Aquí vemos pues justamente que el tiempo es lo que evoluciona, es lo que involuciona. Gracias al tiempo está la vida y gracias al tiempo está la muerte. Es este tema de, pues, de generación y de absorción. Dice más adelante, el tiempo evoluciona a todos los seres y el tiempo los vuelve a absorber. El tiempo vigila con ojos siempre despiertos mientras los mundos duermen. El tiempo en verdad es difícil y aquí recalca, mas no, no es imposible de superar. El tiempo se puede vencer. Esto es bien importante porque muchas veces como teósofos pues pensamos que el plan, pues que no se le puede ganar al tiempo, ¿no? Que todo es un proceso, que todo es lento, y que a veces el esfuerzo, puede haber un teósofo que diga, no, pues yo para qué le echo ganas si pues esto es de miles de vidas, de cientos de miles de vidas. Y aquí lo que dicen es no, o sea, el tiempo se puede superar, hay forma de superarlo. Y algo bien importante que nos dicen es que este tiempo no es otra cosa, el tiempo no es otra cosa que una cara, digamos, de Dios. El Dios, bueno, Dios, lo absoluto, el tiempo se expresa en cuatro formas, es cuádruple y se expresa justamente como conocimiento, como deseo, como acción y como síntesis. Más adelante vamos a hablar un poquito de cuáles fueron los, bueno, cuáles son los cuatro yugas y vamos a ver que cada uno de estos aspectos está asociado directamente con un yuga, de tal modo que el conocimiento está asociado con un yuga, el deseo con otro yuga, la acción con el tercero y el cuarto yuga, que es el Kali Yuga, está asociado con la síntesis. Más sobre el tiempo. Esto es importante y vean qué, bueno, qué nivel como de sabiduría tiene, ¿no? Que dice, el Dharma se adapta a las fases cambiantes del tiempo. Esto quiere decir que la enseñanza, aunque sea perfecta, esta cada vez se tiene que de algún modo maquilar para que pueda ser entendible para las conciencias de aquel tiempo. Lo que hoy se enseña no puede ser exactamente lo mismo que se enseñó hace 300 años, hace 1000 años, hace 5000 años. La enseñanza pues se tiene que ir maquilando, se tiene que ir personalizando de acuerdo al nivel de conciencia. Y también menciona que de acuerdo al tiempo, pues los hombres también se dividen en 4 grados. Habrá estos 4 grados que son, pues habrá algunas personas que son más devotas del conocimiento, otros que son más devotos de la parte, digamos, del bienestar, del deseo, de la felicidad. Hay otros que buscan el tema de proteger, hay otros que son más orientados a la acción y bueno, cada tipo de persona pues tiene una tendencia. Y justamente por eso se dice que pues todo es cuádruple. Y el tiempo en su aspecto cuádruple se dice que se divide en 4, que es Krita, Trita, Divápara y Kali. Y bueno, bien importante, el tiempo, estos 4 aspectos del tiempo, pues no es otra cosa que 4 fases o 4 caras del Señor, 4 caras de lo absoluto. Ahora, ¿cómo se ven los 4 yugas? Prácticamente cada yuga es muchísimo más grande que el posterior a él. El más pequeño de todos, que es en el que nos encontramos ahorita, es el Kali Yuga, que es este periodo de 430,000 años y que empezó hace aproximadamente 5100, 5200 años. Ahora, ¿qué nos dice Sanat Kumara en estas enseñanzas? Nos dice que la enseñanza que rigió al Krita Yuga era el Rig Veda y estaba basado en el conocimiento. O sea, la gente en aquel entonces, o las entidades, los dioses, lo que era la tendencia era el conocimiento. Y la caída fue a través del habla. Y el aliento vital, aquello que todos nos mueve, lo que es el segundo principio en la teosofía, pues este aliento vital estaba en los huesos. Después, en el Treta Yuga, lo que rigió fue el deseo, la devoción.
y entonces, para ese entonces, el Rig Veda pues ya no era el que mandaba. Ahora iba a haber otro nuevo Veda revelado que fue el Samaveda. Y la caída fue a través del tacto y el aliento vital estaba en la carne. Después, en el Dvapara Yuga, era lo que predominó, pues fue la acción. Y del mismo modo, pues tuvo que revelarse otro Veda más, que más orientado a la parte de la acción. Y los seres pues cayeron a través de la comida, ¿no? Aquí seguramente podremos imaginarnos un periodo de cientos, miles de años, donde pues la comida era lo que regía, ¿no? Que es este tema de ser el cazador o la presa. Y el aliento vital pues se tenía en la sangre. Y por último, este es el que más nos interesa, que es donde estamos, que es el Kali Yuga. Lo que nos dicen en estas escrituras es que de los 4 Vedas, si nosotros solo pudiéramos elegir uno para estudiar, pues el que más nos conviene por el periodo en el que estamos es el Atharva Veda. El Atharva Veda, pues prácticamente abarca la acción, abarca el deseo, abarca el conocimiento, pero todo como en un aspecto de síntesis, como yoga. Y aquí la caída, pues como sabemos, es a través del karma, es a través de la acción. Y el aliento vital, se dice, está en los alimentos. Ahora, ¿cómo se ha visto este Kali Yuga? Pues en la línea del tiempo, ¿no? Recordemos que es un periodo de 430,000 años y que apenas empieza. Pues bueno, el Kali Yuga inicia justo con la muerte de Krishna, que se dice que fue aproximadamente hace 3,000 años antes de Cristo. Posteriormente, en el 543 antes de Cristo, es cuando pues vino el Buda, dio su enseñanza y murió, ¿no? Y de ahí siguieron sus discípulos. Poco tiempo después del Buda, como 60 años después, es cuando viene la obra de Shankara. Posteriormente llega la obra de Jesús, en lo que digamos es el año cero. Y ya lo más reciente, pues fueron estas enseñanzas teosóficas renovadas que llegaron con Elena Blavatsky aproximadamente en 1870 hasta 1891. Fue lo que podríamos algunos considerar como la primera dispensación. Para ese entonces, pues ya se habrían cumplido los 5,000 años, justo en ese tiempo de la enseñanza de Elena Blavatsky. Ahora, ¿qué más nos dice la Anushtana Chandrika? Esto me pareció bastante interesante, que dicen, porque lamentablemente faltarán los materiales esenciales para ellos. Usha, la hierba sagrada, dejará de crecer, los dioses no serán perceptibles para los sentidos de los hombres, y con su desaparición, pues prácticamente se perderá la fe y nadie practicará el Dharma. Se me hace curioso este tema por justamente, digo, hemos escuchado hoy en día muchos términos como el uso de hierbas medicinales místicas, el uso de la ayahuasca y de diferentes plantas sagradas que hoy están, lamentablemente en muchos casos comercializadas, tragiversadas, pero parece que pudiera haber una relación con esa visión que antes se tenía de los dioses. Antes, al parecer, este tipo de hierbas sagradas sí que existían y por alguna razón pues fueron empezando a dejar de crecer, empezó a haber escasez de esta hierba, la gente dejó de ver a los dioses y con ello pues empezó a pensar que los dioses pues no existían, que era un invento. De igual modo, pues recordemos que digamos, las razas que nos antecedieron, se dice que nosotros teníamos el tercer ojo despierto y eso nos permitía pues tener un contacto mucho más directo con lo divino. ¿Qué ocurre en el Kali Yuga? Que ese tercer ojo, esa visión divina, pues está totalmente dormida. Y algo bien importante que menciona Sanat Kumar en sus enseñanzas, y él llega con su gente, con la jerarquía y les dice, ustedes sabios, a ustedes les toca fomentar el Sudha Dharma, porque si ustedes no lo hacen, pues la gente por propios medios difícilmente va a despertar esta visión divina. O sea, el tercer ojo, esta visión divina es algo que se tiene que despertar a partir de la enseñanza, a partir de esfuerzo y no se desarrolla pues de forma natural, ¿no? Cosa que sí pasaba pues en las pasadas razas, en la pasada raza. ¿Qué otra cosa nos dice interesante? Nos mencionan en este texto, dice, Adharma aparece como Dharma cuando es seguido por lo mundano, mientras que el Dharma aparece como Adharma cuando es seguido por lo espiritual. Esto parece como medio críptico, medio trabalenguas, ¿no? Pero lo podemos entender así. De hecho, también dice, el tiempo tiene el poder de hacer que el Dharma aparezca como Adharma. Yo creo que esto nos queda más claro. Nosotros podemos tener una enseñanza pero como estamos en el Kali Yuga todo al final se deforma.
nada se conserva. Entonces, tú puedes tener una enseñanza que era perfecta y con el paso del tiempo, pues la gente hace que esa misma enseñanza pues se haga imperfecta, se convierta en adharma. ¿Esto por qué? Porque esa gente empieza a utilizar esa enseñanza con fines personales, empieza a olvidarse o a no entender qué era el significado real de estas enseñanzas, lo empiezan a adulterar y a distorsionar a beneficio propio para ganar poder, y es ahí cuando el Dharma se convierte en adharma. Ahora, ¿qué es lo curioso y dónde podemos sacarle provecho al Kali Yuga? Nos dicen que también en el Kali Yuga pasa al revés. El adharma se puede convertir en dharma. ¿Qué es esto? Que de una enseñanza que pudiera parecer a priori pues no perfecta, que tal vez pudiera no tener un linaje, que tú podrías decir, oye, esta enseñanza pues ¿de dónde te la sacaste? ¿De dónde salió? Pues tal vez esa enseñanza puede que sea mucho más perfecta, mucho más sagrada que las viejas escrituras que se tenían. Y aquí, ¿qué es lo que nos dicen? Que uno ya no debe guiarse por el linaje de la enseñanza, uno debe ver a la persona que te está dando la enseñanza. Y si tú, al ver a esa persona que te está transmitiendo la enseñanza, tú ves que está impulsada por la compasión, que no busca poder político, que busca el bienestar de todos, dicen que estas personas, a ellos no se les ocultan los Vedas. Ellos, aunque no los hayan estudiado, aunque no se hayan echado los 4 Vedas, aunque no conozcan los Upanishads, aunque no conozcan la doctrina secreta, hay gente que por su propia naturaleza lo sabe, de algún modo lo sabe. Y por eso, como teósofos, es importante que a veces pues, seamos cuidadosos. Uno a veces puede decir, yo voy a velar solo por la enseñanza teosófica original, que es la de Elena Blavatsky, y descartar todo lo demás. Pero al hacer eso, pues nos podremos perder de una gran oportunidad. ¿Qué pasa si el día de mañana aparece otra persona inspirada por el corazón que revela cosas que antes se desconocían? Entonces ahí, bueno, yo creo que el consejo de estos textos es siempre tener como que los radares encendidos y no cerrar las puertas a las enseñanzas. Hay que no solo ver la enseñanza, sino entender a la persona que da la enseñanza. Si esa persona es compasiva, si esa persona irradia esa parte de bondad, eso que te hace sentir que aquí hay algo, pues vale la pena escucharlo. Ahora, otro punto sobre el Dharma y el Adharma que nos mencionan es que hay una dependencia totalmente estrecha entre el Dharma y el Adharma. El Dharma, pues justamente es lo que nos eleva. El Dharma es lo que nos eleva, el Adharma es lo que nos baja, es lo que nos lleva a la materia. Se dice que el Adharma pues, es el aspecto infernal, el Dharma es el aspecto divino, pero que sin embargo no están aislados. Aquí podemos ver que es como una especie de yin-yang, que dice que el Adharma constituye el elemento vital en las acciones basadas en el Dharma. ¿Eso qué quiere decir? Que en algo que es, al parecer, divino, siempre tiene un aspecto negativo. Y del mismo modo, en algo oscuro, que dice, del mismo modo, el Dharma también forma el elemento vital en las acciones basadas en el Adharma. Eso quiere decir que nosotros podríamos incluso voy a decir, encontrarnos una enseñanza que voy a decir es de un sendero, digamos, de la mano izquierda, y no por ser de la mano izquierda, absolutamente todo es oscuro. Siempre hay una parte divina, y del mismo modo al revés. Y esto pues se puede estar cada vez cambiando. Y dice, esta interrelación es tan antigua como el tiempo. Y como mencionaba, el Dharma que siguen los malvados es Adharma y se llama infernal. El Dharma seguido por los buenos es el divino. Y por último, ya hablamos del Dharma y el Adharma, y aquí en estos textos nos revelan uno tercero, que le mencionan como el Suddha Dharma. El Suddha Dharma lo mencionan que es más alto que los otros dos y que lo sintetiza. Ese no cambia, ese es inmutable, ese permanece, ese siempre está. Ahora, aterrizando esto un poco más a una persona de a pie, a lo mundano, lo que nos dice Sanat Kumar en estos textos, él dice, tenemos que estar conscientes que la enseñanza que demos es para personas que pues lamentablemente van a probablemente tener una corta vida. Es gente que va a tener, que muchos van a vivir en la pobreza, que van a tener vidas mucho más cortas que antes y va a ser muchas personas pues no van a poder ni siquiera estudiar. Uno que más quisiera que todos tuviéramos la oportunidad de repente de estudiar estas enseñanzas, pero la verdad es que, y ustedes lo han visto, hoy en día, pues uno
ahora sí que o estudias o te pones a estudiar esto, te ganas la vida, ¿no? Lees o comes. Y de ahí, algo bien importante que instruye Sanat Kumara para la jerarquía es ustedes y solo ustedes tienen que apoyar a esas personas que no van a tener la oportunidad de leerse de las 2000 páginas de la doctrina secreta. Ustedes van a tener que apoyar a esas personas que pues no tienen el tiempo porque están sobreviviendo prácticamente. Y ustedes tienen que ver cómo pueden hacer que esta enseñanza, que es de en 1000 páginas, que es de muchísimas prácticas, cómo hacer que le pueda llegar a la gente que lamentablemente no va a tener la oportunidad de conocerla, ¿no? Y ahí es donde pues yo creo que a todos los teósofos nos toca un papel importante. Quien haya tenido la oportunidad y tenga la oportunidad de estudiar, pues hay que apoyar a los que no, lamentablemente no tengamos esa oportunidad. Y dice, los jerarcas, y esto yo creo que se extiende a todos los miembros de la sociedad teosófica y a todos los que busquen un camino espiritual, dice, los jerarcas deberán exponer el Dharma a los hombres de este Kali Yuga para que sus corazones sean piadosos. Eso es lo único que podría contrarrestar esta tendencia de materialismo del Kali Yuga. Ahora, en periodos anteriores, en los pasados yugas, se mencionaba, pues uno veía a los dioses eran externos, y aquí todo cambia. En el Kali Yuga te dicen, tú no vas a encontrar a un dios externo con el cual ver, con el cual platicar, no, Dios está en ti, tú tienes un dios interno. Ese dios interno, pues prácticamente reside en tu corazón y tú tienes que saber cómo llegar a él. Y dice, es por la gracia del Señor que los mundos cobran fuerza y energía. El Señor es el gobernante interno de todos y habita en el éter de sus corazones. Aquellos que han estudiado un poco más estos temas místicos, hay incluso una meditación que enseñó Elena Blavatsky, que es la meditación del corazón y que es justamente ver este ser interno. Estas personas pues entenderán un poco de lo que aquí estamos hablando, ¿no? Se dice también, aquel que meditando en su ser, con un alma pura, siente que el Supremo brilla en él, alcanza la meta más elevada. Dice, se debe meditar en el Señor en este Kali Yuga como el gobernante interior. Todas las acciones son infructuosas a menos que sean vivificadas por el conocimiento del sí mismo. Y esto es bien importante. Hay gente que ya quiere meterse al ocultismo y quiere empezar a practicar mantras. Hay gente que ya quiere empezar a tener telepatía y otros poderes psíquicos. Y aquí lo que te dicen es, no, tú primero conócete a ti mismo. Hasta que tú te conozcas a ti mismo, hasta que entiendas aquello que verdaderamente eres, vas a actuar, digamos, liderado, guiado por ese Dios que eres tú mismo y que vive dentro de ti. Y cuando tú estás trabajando bajo esta conciencia, ya no hay forma de que cuando uses mantras, cuando usas telepatía, cuando uses cualquier tipo de tema del ocultismo, ya no hay forma de que te equivoques, ya no hay forma de que lo corrompas, porque ya estás guiado por algo divino. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen, la meditación en el Atman es la protección más segura para un hombre durante el Kali Yuga y le permite ascender a la alta posición de jerarca. Podemos entender este Atman como justamente el yo mismo, esta parte superior, nuestro yo superior, aquello que realmente somos y que va mucho más allá de lo material. Quien se enfoca en eso y lo coloca, lo ubica en la caverna de su corazón, pues es aquel que puede dar los siguientes pasos dentro de un sendero de ocultismo. Dice también, el Señor se manifiesta en los corazones de todos los seres como el sí mismo. El conocimiento del sí mismo será el Dharma antiguo durante el Kali Yuga. Aquí la enseñanza va más allá, te dice, no solo tienes que encontrar, digamos, a Dios en tu corazón, tienes también que darte cuenta que ese mismo Dios está en el corazón de tu vecino, de tu padre, de tu hijo, de todas las personas de tu trabajo, de los que ves en el día a día. El mismo Dios lo vas a ver en 1000 imágenes diferentes, lo vas a ver pero reflejado en todos. Tú debes tener el respeto a todos porque al final todos son un reflejo de ti mismo y tú eres un reflejo de lo más divino que te puedas esperar. Dice por último, la meditación en el ser, como el gobernante interior, el maestro divino y el dador de todo bien, realiza durante el Kali Yuga la meta suprema. Aquí seguimos con justamente este tema de que el ser se refleja en todo. Nos dicen, tú no puedes decir que buscas un sendero espiritual, tú no puedes decir que quieres estudiar ocultismo, si no puedes verte a ti reflejado en todos los demás. Y dice, puros de dieta, puros de vida, purificados por los santos sacramentos,
benéficos de espíritu serán equilibrados. ¿Qué es ser equilibrado? Pues es justamente este tema de ser equilibrado y, o sea, de ver a todos como iguales, de no establecer diferencias. Y dice, verán su ser reflejado en todo. Y aquí no hablamos solo de otras personas, aquí es, uno puede ver a su ser reflejado en tu mascota, puedes ver a Dios y a tu propio ser reflejado en la cascada, bueno, la cascada que estabas viendo en un viaje que hiciste, lo encuentras en los elementos, lo encuentras en la naturaleza, Dios está en todo. Nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Por último, el hombre dotado de esa noble excelencia de la igualdad de mentalidad realiza todos sus deseos de ese modo. El conocedor de Brahman es el mismo con todos los seres. Por eso mismo se le considera el más elevado. Después nos habla también esta obra sobre pues, cómo van a ser las relaciones sociales en el Kali Yuga, cómo deben de ser. Dice, todos los mortales son considerados en esencia iguales en este mundo, ya que todos los cuerpos son iguales, están construidos con diferentes combinaciones de la materia del mismo plano y las divisiones y grados se basan por cualidades y las acciones. Imagínense este texto cuando se presentó a algunas personas en la India en 1917, sabiendo que todavía hasta hoy la India pues tiene sus castas bien definidas. Hay castas que no le dirigen la palabra a otras, por ejemplo, por considerarlas inferiores. Imagínense el nivel de revolución de pensamiento cuando en ese entonces dicen, no, es que todos son iguales. Llegar en la India con este texto y decir, desaparezcan las castas, pues obviamente era algo pues rudísimo, ¿no? Y dicen, los diversos grados superiores e inferiores de la sociedad deben basarse únicamente en la sabiduría. Si va a haber algo que distinga, pues justamente es el conocimiento, es la sabiduría. Y la sabiduría no es el cuánto leíste, la sabiduría es el poder digamos, guiar a la humanidad hacia hacia algo elevado, el poder trabajar en la evolución de la humanidad, eso es la sabiduría y va más allá de los conocimientos de lo que uno pueda leer o estudiar. Dice, Vidya eleva a un hombre a la posición más alta entre los hombres y su ausencia lo degrada al nivel más bajo. Todos tienen derecho y están calificados para aspirar a Vidya. Aquí lo mismo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, digo, espero no expresarme mal de nadie, pero por ejemplo en el judaísmo, ¿no? Que dicen, no, es que tú no debes estudiar la cábala si no eres judío y no tienes barba. Bueno, aquí nos dicen todos tienen el derecho y están calificados. Si tú, si tú tienes un impulso por estudiar algo, si tú tienes una devoción, a diferencia de los yugas anteriores donde sí había especializaciones, aquí cualquiera, hayas nacido donde hayas nacido, seas de la religión que seas, si tú tienes ese impulso dentro de ti, estúdialo, tienes el derecho de buscar la sabiduría. Otro importante menciona la unidad de los credos. Dice, ha llegado el momento en que todos los dharmas deberían, por su misma naturaleza, estar unificados, y los hombres deberían dejar de establecerse distinciones y barreras odiosas en el Kali Yuga. Por tal motivo, los que nazcan en el Kali Yuga, y esto es importante, cada uno de ellos será bendecido con una diferente visión de Dios, una diferente visión de Brahman. Y ahí podremos tener que habrá personas que serán, que encontrarán a Dios en Krishna, habrá personas que encontrarán la iluminación en el Buda, habrá personas que encontrarán la iluminación en Jesús. Y al final todas estas visiones son correctas, no hay una incorrecta, porque justamente la gran bendición del Kali Yuga es que Dios, lo absoluto, por así llamarlo, se nos representa en todos sus crisoles, en todos los colores. Y ahí es bien importante que entendamos pues justamente eso, que como yo lo vea no es exactamente lo igual que como mi vecino lo va a ver, pero sin embargo los dharmas al final se unifican y se finaliza diciendo, todos los hombres durante el Kali Yuga formarán una clase, una casta, seguirán una fe y caminarán por el sendero de un solo Veda. Y otro aspecto bien importante, los que estamos acostumbrados a decir, no, pues le voy a echar ganas, pero pues también la iluminación pues está lejana, son miles de reencarnaciones. Bueno, aquí nos dicen un tip que dice,
Todos los pecados de los hombres son lavados y purificados en las aguas del perfeccionamiento del sí mismo, y ellos realizan el Dharma con muy poco esfuerzo durante el Kali Yuga. ¿Qué quiere decir esto? Que si hace 5000 años en los Vedas nos decían que una persona tenía que pasar 777 vidas para poder iluminarse, si eran miles y miles de encarnaciones, bueno, aquí estamos en una carrera. En el Kali Yuga, el paso que tú des va a tener un valor muchísimo mayor del paso que tú habrías dado en cualquiera de los periodos anteriores. Por eso se dice también, las 4 castas alcanzaron los objetivos de la vida en los otros yugas después de muchísimas encarnaciones, después de largos y arduos esfuerzos, y aclaran, no será así durante el Kali Yuga. Y bueno, justo esta visión de la Nushtana Chandrika, pues yo creo que nos la refuerza un poco uno de nuestros queridos teósofos, que es William George. Que William George, dentro de algunos de sus escritos, nos dice, hay algo peculiar en el Kali Yuga que puede ser usado por el estudiante. Todas las causas ahora producen sus efectos de manera mucho más rápida que en cualquier otra edad. Un discípulo puede realizar más en 3 encarnaciones, fíjense, en 3 encarnaciones durante el Kali Yuga que lo que podría llegar con un número mucho mayor de encarnaciones en cualquier otra edad. ¿Qué más nos dicen sobre el Kali Yuga? Que en el Kali Yuga el conocimiento no va a estar en un solo lugar. Si tú quieres encontrar el conocimiento, pues vas a tener que meterte a todos lados. Y eso, pues siguiendo un poco el segundo principio que nos enseñaba la maestra Blavatsky, ¿no? Que es, tú vas a estudiar pues todas las religiones. No le cierres la puerta a nada. Y dice, el conocimiento debe buscarse y recopilarse no en una, sino en todas partes. Siempre, obviamente, que esté en consonancia con la razón y el Dharma, y sea capaz de ser sentido por percepción directa. ¿Qué es eso de que sea sentido por percepción directa? Pues que tu propia intuición te haga sentir que esto es algo correcto, tengas ese chispazo de, no, pues esto tal vez es nuevo, pero me suena que sí, me suena que por ahí va. Y dice, bueno, ¿qué defecto encuentras en esto? Los Maharishis y otros grandes seres deben purificar el Dharma según convenga a los distintos periodos de tiempo. De lo contrario, la fe y la devoción se extinguirán en el mundo. Esto es importante. Ahorita estamos en plena era digital y seamos realistas. Digo, lamentablemente cada vez la gente lee menos. Ahora la gente ve, por ejemplo, más videos. Antes la gente veía, se echaba tal vez videos de 1 hora, pues ahora ya los videos ya no son de 1 hora, ahora son videos de a veces 20 segundos. Ahora tenemos la era digital, las redes sociales, tenemos temas como TikTok, y la forma como las nuevas generaciones van a aprender, pues van a ser muy diferentes. Y como teósofos, si nosotros no sabemos entender cómo vienen las nuevas olas y no sabemos subirnos a eso, y queremos llegar con un libro de 2000 páginas a enseñarle a las nuevas generaciones, pues no va a funcionar. Por eso tenemos que entender que la enseñanza pues se tiene que customizar de acuerdo a la necesidad de cada tiempo. Es bien importante que entendamos qué periodo estamos cruzando y así podremos ser efectivos en nuestro trabajo de divulgar la enseñanza. Otro punto dice, el conocimiento es para todos. Se menciona, recordemos que pues en las eras anteriores, pues era todo muy especializado, ¿no? Digamos, había castas que se encargaban solo de ciertas cosas, por ejemplo, la casta sacerdotal, y tú no podías encargarte de los temas, de estos temas, por ejemplo, de las ofrendas, etcétera, si no eras de esa casta. Aquí dice, todas las ramas del conocimiento estarán abiertas a todos durante el Kali Yuga. Por lo tanto, cada casta, o sea, cada familia, cada grupo, cada población, cada país, producirá grandes almas auspiciosas, sabias y brácnicas en su naturaleza. Serán maestros y serán tenidos en alta reverencia por el mundo. Poderoso yogi, en consecuencia, el Kali Yuga es santo. Esto quiere decir que podremos encontrarnos la persona más humilde, una persona que tú podrás decir, él no ha leído un libro, él no sabe nada, y esa persona tal vez te dé 20 vueltas en lo que sabe. Dice, el conocimiento y solo el conocimiento formarán el estándar de castas en el Kali Yuga. Y sin conocimiento no hay nada. Ahora, otro aspecto pues revolucionario, que es la mujer en el Kali Yuga. Recordemos, esto salió, o sea, esto se reveló en 1917
Y estos escritos de que se revelaron, pues no son de 1917, se dice que eran de inicios del Kali Yuga, o sea, de hace 4.000, 5.000 años. Imagínense cómo era en aquel entonces el papel de la mujer y cómo lo estamos viendo ahora. Y esto es lo que la profecía, ¿no? Que dice, las mujeres en el Kali Yuga serán competentes en todas las ramas del conocimiento. En este mandalam, en este periodo, todos los hombres y mujeres estarán capacitados para ocupar cargos de responsabilidad, y esto porque todos por atrás están siendo guiados por los jerarcas. Examinarán las mujeres de diversas maneras el curso de la vida del hombre y ellas mismas elegirán aquella persona que les sea adecuado en costumbres, en edad, hábitos, nacimiento y carácter. Esto era bien diferente a los tiempos de antes. Imagínense, tan solo en la India, pues el hombre usualmente era el que tomaba la decisión. Bueno, aquí la mujer tiene toda la libertad de decidir a la persona que ella considere competente para ello. Y bueno, tras todos estos aspectos, ya para terminar, bueno, ¿cómo sacar el mayor provecho del Kali Yuga? Hay algunas claves, por último, que nos comparten en esta obra, que son las siguientes, y son muy simples. Nos dicen, toda persona, independientemente de que tú vayas por un sendero de devoción, que vayas por un sendero de acción, un sendero de conocimiento, si tú cultivas estos que le llaman los 4 dharmas supremos, estarás armando tu camino para poder, bueno, para poder avanzar lo más rápido posible en el Kali Yuga. Estos 4 dharmas, ¿cuáles son? El primero es inofensividad, que es justamente no dañar al prójimo. El segundo es ser veraz, siempre hablar con la verdad, a pesar de que a veces nos traiga eso problemas o nos duela, siempre hay que ser veraz. El tercero es dar servicio siempre a la humanidad, obviamente en la medida cada quien de su propia capacidad y así buscando pues el bienestar de todos los mundos. Y por último, tener esa costumbre, ese hábito de dedicarte 15 minutos, 20 minutos al día, parar la rutina de tu día y decir, bueno, eh, ¿quién soy? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y buscar ese espacio de silencio donde tú puedas pues meditar sobre el Ser Supremo y reconocer que Él se encuentra en todas partes como uno. Ahora, aparte de los 4 dharmas supremos, otra clave que se nos menciona en esta obra son los 5 purushartas, que también quien los persigue, estos son los 5 grandes fines, y quien los persigue, pues estará armando, digamos, el camino, el escape de Maya. El primer purusharta es Dharma. ¿Qué es Dharma? Pues Dharma es la enseñanza. Perdón, ¿alguien me puede ayudar con el mute? Muchas gracias. Bueno, ¿qué es el Dharma? Dharma no solo es la enseñanza, tiene un doble sentido la palabra Dharma, porque también Dharma es proteger, es el que protege. Y hay diferentes, como dije, hay diferentes tipos de personas. Y hay personas a las que de repente les sobreviene ese sentimiento de, es que yo tengo que proteger a todos, yo me voy a convertir en el protector de todos. Y a esas personas que buscan proteger al débil, proteger al que está desvalido, ellos son los que están en el sendero del Dharma y sí, persiguen este Purushartha. Perdón, hay algo de ruido de fondo. Un momento. Listo, gracias. Bueno, entonces el primer Purushartha es Dharma, que es justamente el proteger a los demás. El segundo es Artha, que Artha es el conocimiento, la omnisciencia, que son aquellos que pues buscan el conocimiento, que buscan la verdad, pero no la quieren para ellos solamente, la quieren para después también transmitirla, para compartirla, para no quedársela, para que otros también la tengan. El tercer Purushartha es Kama, que Kama es el deseo, pero aparte del deseo también es la devoción. Y dice, todo hombre se dice a sí mismo, voy a ser feliz. Aquellos que buscan no solo ser felices, pero que buscan que todos los demás sean felices, aquellos que no solo buscan posesiones para sí mismos y que son felices cuando también los demás pueden compartir y gozar de esas posesiones, ellos son los que están bajo el Purushartha de Kama. Y estos son como en escalera. Después del de Kama, el que sigue es el de Moksha. Que Moksha, pues justamente es la rendición, es la liberación. Que esto podemos relacionarlo con el sueño, podemos relacionarlo con la muerte, con el fin del trabajo, que dice, cuando uno se dice a sí mismo, pues ya acabé, ya hice todo lo que pude haber hecho y lo hice bien,
Al final acabé mis labores con éxito, soy libre. Esto es moksha, eso es la liberación. Y una vez que eres libre, puedes llegar al último purusharta, que es prapti, que es decir, pues lo logré, he alcanzado la meta. Por tanto, pues, ¿qué nos debemos de enfocar, pues, los que buscamos el crecimiento espiritual en proteger, en conocer, en disfrutar y hacer disfrutar a los demás, en buscar la pureza, en buscar la castidad, en buscar la renuncia y con ello, pues, llegar a la síntesis de todo esto que es la eternidad? Y bueno, pues con esto ha terminado pues prácticamente ya la plática y vamos a destinar pues los siguientes minutos para cualquier duda. Muchísimas gracias a todos. Estamos listos. Voy a dejar de compartir y bueno, aquí estamos.